psiquiatría. Este libro es como que el libro base a todo nivel Latinoamérica. Y van a tener van a buscar por internet y lo van a poder bajar, no hay ningún problema quienes quieren. Incluso hay resúmenes. Pero la materia en sí que la vamos a llevar como esa amplia, van a ver. Y me interesa que aprendan lo básico y para sus prácticas también. ¿Cuándo comienzan sus prácticas? Ah, qué bien. Entonces van a ir con algo de preparación. Ya. Entonces este va a ser nuestro libro. ¿Se entiende? ¿Lo ves? Sinopsis de psiquiatría de estado y campo. ¿Ya? Ahora les voy a dictar las 3 preguntitas. O 4, pero eso no me acuerdo con eso que ¿qué es salud mental? ¿Qué es qué? ¿Qué es salud mental? Salud mental. Lo que sepan. El plan es hacer un screening de más o menos qué saben de la materia. ¿Existe la demencia senil? ¿Sí o no? ¿Es correcto usar ese término, demencia senil? Esa es otra pregunta. Sí, esa es una pregunta. No, es lo mismo. ¿Es correcto utilizar el término demencia senil? Esa es otra, la tercera. No, esa es una pregunta. La segunda es. Ya, la primera pregunta, ¿qué es salud mental? La segunda, ¿es correcto utilizar el término demencia senil? Ya. Después, ¿qué es la medicina psicosomática? Y otro, ¿de qué se encarga la psiquiatría? Si se dan cuenta, son preguntas abiertas y ese es el plan de ayudarles a que se acuerden, a que se explayen. ¿Cuál es la última, perdón? ¿De qué se ¿De encarga? qué se encarga la psiquiatría? Para entender bien. Después más fácil tener un paciente, alguien que va viendo toda la historia de la enfermedad y de primera mano. Entonces, y para ir viendo ustedes muchos, los estudiantes de medicina tienen rasgos de personalidad a veces la mayoría, no todos, nada de 100% obsesivos, van a ver que se han hecho muchos estudios, hay muchos enfermos por depresión, ansiedad, al entrar a sus internados, más espontáneos. Por eso es que ya últimamente la mayoría de las universidades, no sé, les piden una prueba psicológica para antes de su ingreso. Sí, ¿no? ¿Cuándo? Ya están todas así. Hacen evaluación psicológica. ¿Hacemos? Los que no pasan los mandan al psiquiatra. Pero usted no se ríe. ¿Verdad? Tenemos Poco. No, pero les mandan para que, por ejemplo, si tiene un trastorno ansioso, para que ver si se le puede ayudar con medicación. No es que les mandan. Ya, entonces todos saben de psiquiatría, saben de que es una especialidad que nos va a ayudar mucho. Van a ver ustedes en la especialidad que maneje solicitando interconsultas con psiquiatría. A ver qué especialidad nos solicita, a ver cuál creen. Ginecología. Solicita porque tienen depresión postparto Pediatría también. y tienen violencia obstétrica. En esa parte nos metemos. Pediatría solicita. Yo contra. No, ¿quiénes no solicitan? A ver. ¿Quiénes creen? Cirugía. Cirugía les solicita porque a veces quieren hacer un procedimiento y No quieren dejarse ajá, se ponen muy ansiosos, trastorno de pánico. Pacientes que hicieron cirugía bariátrica también necesitan. Sí, son oftalmo nunca. Bueno, por eso si se dan cuenta, la mayoría de hasta las intervencionistas alguna vez solicitan porque quieren hacer algún tipo de intervención y se está muy ansioso y le da su crisis de pánico ni con antihipertensivo, ¿no ves? Entonces van a ver de que ustedes van a necesitar alguna vez solicitar una consulta por psiquiatría, aunque muchos van a decir, no, yo no tengo nada que ver psiquiatría, pero van a necesitar para su interconsulta. Y para que su interconsulta me la hagan pues un criterio, ¿ves? Porque la mayoría de las interconsultas son esquizofrénicos, no todos son esquizofrénicos, ya van a ir bien, ¿ya? Entonces vamos a ver rápidamente la historia de la psiquiatría, rápidamente, porque nos vamos a detener en otros detalles.
del diagnóstico, no solo diagnosticar, también prevenir, tratamiento y rehabilitación de esto es importante, de los trastornos mentales. Esa es la diferencia con psicología, ¿no? Nosotros una vez que el psicólogo o cualquier especialidad detecte que hay un trastorno mental, pues nos hace un interconsulta. Porque los psicólogos, cuando no hay trastorno mental, por ejemplo, un duelo normal, alguno de sus parientes ha fallecido, pues es normal, ¿no? Es que estén tristes, va a durar esa tristeza un tiempo. No, si ustedes quieren pueden ir al psicólogo y el psicólogo va a ir viendo cómo va a ir evolucionando ese duelo. Si en algún momento ese duelo se vuelve patológico, ¿qué quiere decir? Que dura más de un año, que esa persona no puede dormir, que por la tristeza ya no se desenvuelve bien en sus actividades diarias, entonces ya le llamaremos un duelo patológico. Y si es patológico, que no puede dormir, no puede desenvolverse en todo lo que es su vida, ya tenemos que ayudarnos con medicación. Entonces la principal diferencia es esta, trastornos mentales, porque muchos dicen, ¿no? ¿Cuándo voy al psicólogo? ¿Cuándo voy al psiquiatra? Pero ya saben, nosotros nos encargamos de los trastornos mentales y también evaluamos, por ejemplo, en esta parte legal nos hacen hacer los psiquiatras peritos, sobre todo peritajes, por ejemplo, para ver qué tipo de personalidad, si son psicopáticas, toda esa parte es más legal. Nosotros ahora vamos a ver la parte clínica, pero bueno, es importante que sepan también que vamos en esa área de lo legal. ¿De dónde viene esta palabra? Del griego, que significa psique, que es mente, aliento vital, y la terminación iatría, que viene del griego iatros, que significa médico. Entonces esas dos palabras se conjuncionan y vienen. Pero sobre todo entonces psiquiatría, sinónimo que es trastornos mentales, ¿ya? Lo que no es patológico, pues vamos con psicología. Por ejemplo, un ejemplo, para que entiendan mejor esto. Se ha visto que los trastornos depresivos, cuando son levecitos, pueden ir con terapia psicológica, un tipo de terapia que se llama la cognitivo-conductual, pero ya cuando son moderados a severos necesitamos un tratamiento psiquiátrico y nosotros ayudamos con medicación. Y generalmente nosotros trabajamos en equipo. Nosotros nos encargamos de la parte de medicación y los psicólogos se encargan de la otra parte de terapia, ¿no? Pero también hay psiquiatras que trabajan como psiquiatras y psicoterapeutas. Eso depende del lugar donde se trabaja. En un lugar donde tengo 20 minutos, difícil, ¿no? Tengo que hacer solo la parte psiquiátrica. Este se los he puesto en este dibujo a Johann Christian Reich porque fue el que le dio el nombre de psiquiatría, el que creó como ciencia la psiquiatría. En épocas antiguas, sobre todo en nuestra iglesia, a las personas que eran enfermos mentales los consideraban enajenados. Ha habido muy mal manejo. No quiero escuchar, no hay historias al respecto. Pero este médico ha dicho, ya, bueno, tenemos que dividir una parte física, psíquica y otra mental. Y estas tres partes que antes estaban divididas, las ha unido en una sola ciencia, que es la psiquiatría. Y las tenemos que estudiar de esa manera. De hecho, no lo vamos a estudiar diferente, que esos son, digamos, los poseídos, los endemoniados, que no sé qué, ¿no? Por eso es importante esta persona. Claro, no va a ser importante conocer la historia de la psiquiatría. ¿Por qué? Para no volver a cometer los mismos errores. En esta especialidad, sobre todo, han debido escuchar, ¿no? Hasta ahora en nuestro país, ¿qué países hay aquí? Brasil y Chile. Costa Rica. Latinoamericanos, ¿no? Ya. En los países latinoamericanos, sobre todo, existe mucho estigma respecto a la salud mental y por eso van a ver ese estigma es por la historia. Y hasta ahora, no sé si a ustedes les pasa con sus parientes, tienes que ir al psiquiatra, ay, ¿por qué ese doctor malo me va a mandar al psiquiatra? Porque está loco. Se enojan con su médico. Existe el estigma, no en todos, pero ya en otros países, por ejemplo en Argentina, es cuestión hasta de estatus. Mi terapeuta es talcito, ¿no? Es famoso. En nuestro país, en Bolivia ya a partir de la pandemia, está mejorando bastante esa parte. Ya hay más gente, porque la pandemia ha hecho que se aumenten mucho los casos de ansiedad y depresión. Pero ahora vamos a ver por qué ha sido este estigma, van a ver qué ha pasado en la época antigua, por qué somos la psiquiatría tan estigmatizada. En la época primitiva,
Aquí solo os he puesto estas imágenes porque son de pinturas que hacían representando. Pensaban que las enfermedades mentales eran consecuencia que deidades del bien o mal habían influenciado o poseído a las personas que se enfermaban. Y los tratamientos generalmente eran por sacerdotes, con esto de las expiaciones que hacían. Por ejemplo, la iglesia pues, en edad antigua hizo muchos abusos con las enfermedades mentales. Entonces, en la época antigua, donde ya tenemos el primer padre de la psiquiatría, no de la psiquiatría, es de la medicina, pero bueno, también nos ha ayudado en la parte de psiquiatría. Hipócrates, ¿no? Ustedes saben que tiene de Hipócrates, a ver, acuérdense, los derechos hipocráticos. Sí. ¿Se acuerdan? A ver, un hito, acuérdense. ¿Qué dice uno de los derechos hipocráticos? No nos hacen jurar cuando salimos médicos. Que tienes que... Eso, ya está bien, ¿se acuerdan? Sí. Eso, ya. Hipócrates también en psiquiatría es importante para nosotros, porque él nace a partir de como que se hace una rebelión contra la concepción religiosa y divina de las enfermedades mentales. Y él ya le empieza a dar términos, lo que antes le llamaban frenitis, él dice no, son psicosis tóxicas. Por ejemplo, psicosis tóxicas ahora le llamamos unos trastornos psicóticos inducidos por sustancias. La marihuana te puede provocar en un cierto porcentaje de personas predispuestas a una psicosis tóxica. O el delirio violento, lo decían en las épocas antiguas, y nosotros ya lo conocemos como manía, que es una parte del trastorno bipolar, a los maníacos, han debido escuchar igual, ¿no? Y la melancolía que había visto él ha visto que los pacientes que tenían epilepsia, pues, estaban melancólicos. Entonces, y nosotros ahora conocemos eso, que la epilepsia es mucho más frecuente que en otras enfermedades, de que las personas hagan depresiones mayores o trastornos de ansiedad. Y miren, antes le llamaban locura del embarazo, locura del alcohol, pero ya ahora le conocemos como la depresión postparto, la locura del alcohol le conocemos como el síndrome de Korsakoff, ya vamos a ir viendo otras cositas. Después otros aportes importantes, miren, ya en esas épocas tan antiguas, este Hipócrates hizo una clasificación, o sea, ya no decía, no, ay, las deidades que estén endemoniadas, no, ya les puso esto, que es la primera base para ver lo de las personalidades, saben, ¿no? Que tenemos diferentes personalidades. Pero miren, aquí él le puso este nombre así, bilis negra a las personas melancólicas. Estas personas ansiosas, susceptibles, inestables, inquietos, estos tienen el humor de mayoría de bilis negra, decía así. Después la bilis amarilla, aquellos coléricos, estas personas que eran extrovertidas, apasionadas, perseverantes, ambiciosas, les puso, tienen la mayoría bilis negra. Y los flemáticos, estas personas que eran algo perezosos, tranquilos, justos, reflexivos, que adoraban la buena vida, los puso flemáticos. Y el sanguíneo, que los puso a estas personas que eran apasionadas, optimistas, enérgicas, vigorosas. Entonces ya hay unos primeros esbozos de personalidad, ¿no? Van a ver ahora, ya pues tenemos una clasificación completa de personalidad, libros que hay enciclopedias para ver lo que es la personalidad. Pero miren, ya en esta época hay rasgos, ¿no? O sea, ya algo. ¿Quién ha oído hablar en psicología americana? ¿Ha escuchado hablar? ¿Qué ¿De doctor? Freud? Ya. Pero bueno, Hipócrates sí estaba hablando de la histeria. Porque se acuerdan, ¿no? Freud, que todo lo sexual, ¿se acuerdan, no? Oral, Eso, la sí. fase sexual, oral. Sí. Pero miren, Hipócrates, por eso estamos hablando tanto de Hipócrates, ya nos habló de la histeria. Que Freud también más adelante nos va a ir ayudando más todavía. Miren, pero ¿qué se pensaba en esas épocas? Se atribuye a la histeria a la inmigración del útero a consecuencia de la sequedad producida por la falta de contacto de semen. Entonces ahí eso pensaban. Y entonces, ¿qué hacían? Pensaban que aplicando hielo en la zona ovárica, la compresión de esta zona o la extirpación quirúrgica de este órgano iba a mejorar. Pero bueno, ya por lo menos ya han puesto la histeria, o sea, se han dado cuenta que era una enfermedad más frecuente en las mujeres, porque tenía que ver con el útero, aunque todavía faltaba afinar, ¿no? Y miren, viene de este nombre, histerón, del útero,
Y una enfermedad causada por falta de placer sexual, pensaba que era el Hipócrates. Y en Freud tratan de escuchar, ¿no? ¿Han visto la película? Libros hay. Freud, ¿qué tratamientos hacían, no? Y ahora la histeria tiene el nombre de síntomas, de trastorno de síntomas somáticos. ¿Cómo ese nombre está? Pero ya no se llama histeria. Y nosotros ya no usamos ese término. Van a ver en sus emergencias, llega una paciente histérica conversiva, le dice. ¿No han escuchado? Van a ver en sus emergencias, viene alguien que está ahí como que, y el doctor llorando su enamorado, que ha terminado, se ha puesto así. Usan el término de conversiva, pero ya ese término es antiguo, nosotros le llamamos no síndrome de trastorno de síntomas neurológicos somáticos. Ya, ese es el nombre que nosotros le ponemos para ustedes, para que se acuerden más o menos de dónde viene la histeria. Vamos a ir avanzando, ¿no? Y les voy a ir explicando, es bien interesante y bonita esa parte. Y en la Edad Media ya vamos con el cristianismo. ¿Han visto, no? El cristianismo, si se ubican, ¿qué ha pasado? Entonces el cristianismo, miren, veía la locura como un pecado. En esta pintura representa el mal de San Vito, la Corea de Huntington. ¿Se acuerdan de la Corea de Huntington? Sí. ¿No? ¿Cómo es? Esos movimientos, ¿no? Coreiformes, no, y eso no es una enfermedad porque ataca los cabos nasales, ustedes saben. Entonces, miren ahí en esa pintura estos pecadores, les decía, era una enfermedad médica. Ahora en la Edad Media, ya, pues como que estamos avanzando algo. Pero, miren, aquí en esta época ya han vuelto los curanderos, los hechiceros, los iluminados y los exorcizadores. Y los médicos también ya estaban aquí. Y por eso es de que la psiquiatría ha tenido, pues, vamos a ir hablando de eso, mala fama. Miren, los médicos decían poder curar la epilepsia abriendo un orificio en el cráneo para que salieran los malos espíritus. Sí. Y hay pruebas de eso, ¿no? Sí. Bueno, entonces tenemos que aprender de los errores de la historia. Y también pensaban que los locos tenían una piedra dentro del cráneo, que tenía que extirparlas para recuperar la cordura. Y se pensaba que la depresión y la esquizofrenia se podían curar usando el exceso de gris negra o tomando laxantes. Miren esas teorías. Ahora por eso, para evitarnos todas estas cosas, existe. A ver, ¿qué nos ayuda a los médicos a no tener estos errores? ¿Qué creen? La ciencia. La medicina basada en evidencia. Nosotros para decir esto es blanco o negro, esto funciona o no funciona, tenemos que tener estudios, y no estudios, cualquier estudio, estudios que tengan validez, ¿no? Saben, esto lo han llevado ¿en qué materia se lleva eso? ¿En qué? No les gusta, pero es importante. ¿Cómo, doctor? Es muy importante. En metodología de investigación es importante porque ustedes tienen que aprender a leer un estudio. Ustedes no pueden hacer caso respecto al tratamiento de un caso control, digamos, porque es un caso control. Sí. Generalmente van a elegir pruebas de nivel A, metanálisis, cosas así, ¿no? Y para evitar todas estas cosas, porque antes, le funcionó a fulanito, entonces en casito haré la prueba. No, ya no existe eso. Todo es medicina basada en evidencia. Entonces aquí, ¿qué más se ve? No se ve más. Bueno, ¿qué más? La luz debe ser, ¿no? A ver si ahí se ve. Qué bien se ve ahí. Bueno, entonces la Edad Media también, la iglesia, miren, aquí le están haciendo una repanación. Sí. Imagínense si le van a sacar aquí a ver qué están haciendo. Igual, ¿ve? Miren los médicos con la iglesia haciendo su reparación. Y bueno, lo bueno que ya en la época del Renacimiento ya hay un entendimiento más apropiado y se destaca la unidad cuerpo-mente, que van juntos, hacen una unidad, pues no podemos decir aparte la mente y aparte el cuerpo. Y J. Menger, que es considerado el primer psiquiatra con sus estudios en la conducta humana individual, se ha encargado de denunciar a estos brujos que eran en realidad enfermos mentales. A ver, alguien que
que se le ocurra sacar una piedra para curar una enfermedad mental. O sea, el enfermo mental era él, ¿no? Y sí, los ha denunciado. Entonces, ya ha ido estudiando y han ido estudiando numerosos síntomas como ser la reacción paranoide, el trastorno psicótico compartido. Y en estos años del Renacimiento ya se crea la primera iglesia de la Orden San Juan de Dios en 1959. ¿Conocen esta orden? Bueno, es una orden de la iglesia que se encarga hay en todo el mundo, hay aquí en Cochabamba, en La Paz, en todo Bolivia, no solo en Bolivia, a nivel mundial, hay en todo lado. Y ellos se han encargado, son una congregación de hermanos juanderianos que ha construido hospitales específicos para enfermos mentales, para hacer su tratamiento de solo enfermos mentales. Aquí tenemos un psiquiátrico, San Juan de Dios. ¿Dónde es? A ver si saben. Kilómetro 8,5, ¿no? El único psiquiátrico que tenemos. Y en 1555 en Londres vamos a tener el primer hospital específico para psiquiatría. Pero lamentablemente este primer hospital, en teoría tenía que ser, ¿no?, un hospital para tratar bien a los enfermos, pero se ha caracterizado por un trato inhumano. Aquí era no ha salido, era una plaquita que decía primer hospital de psiquiatría. Y en este hospital, aquí hacen unas imágenes, en estas épocas, en este hospital, miren, los encadenaban a los enfermos mentales, así, y cobraban un dinero para que gente venga a verlos como si fuera un circo, ¿no? Miren, ya había un hospital psiquiátrico, pero era así, y cobraban, ¿no? Y también han descubierto en este hospital, han empezado a construir las líneas para un tren, y ahí está. Y han visto, pues, miren, muchas personas morían, como ustedes saben, a veces los enfermos mentales son abandonados. Y los enterraban, miren, como un cementerio han encontrado al construir las vías del tren. Entonces, como que estamos avanzando, pero difícil, ¿no? Nuestro avance. Después, en la época de la Ilustración, más o menos del siglo XVIII al XIX, ya Tuch reivindica un tratamiento mental para los enfermos mentales. Ya este psiquiatra Pinel les dice a estos que en este hospital psiquiátrico que no se los puede tener encadenados como si estuviesen en una cárcel, y reivindica su estatus de enfermos y dice estas personas tienen un trastorno mental, no pueden estar ahí como animales encadenados con un trato inhumano, exhibidos. Y se van creando las escuelas de medicina. Y ya seguimos avanzando, ya se van definiendo estos términos: alucinación, consideración paranoide, subrayando el papel de las emociones en la etiología de las enfermedades. Aquí está Pinel, miren, ahí en la calle están muchos enfermos mentales hasta ahora, pero todavía van a ver que están en la calle, ¿no? Aquí en la calle, y él va a liberar, vamos, son enfermos mentales, los vamos a llevar al hospital, pero un hospital donde no sea, pues, que los tienen exhibidos tampoco. Y aquí, por ejemplo, aquí en el asilo de París para mujeres locas, liberando. Ahora, por ejemplo, ¿se puede llamar loco a un enfermo mental? ¿Es correcto? Ya no podemos, es muy peyorativo, ¿no? Decirle este loquito, no, es un enfermo mental, con todo el respeto. Cuando vayan a sus prácticas igual, tienen que ser muy respetuosos, siempre presentarse quiénes son, antes de todo. Y aquí les he puesto, siguen como parte de la historia, cómo han ido haciendo tratamientos. Aquí a este paciente le están poniendo una inyección de una vacuna para la malaria, pensando que con eso se va a curar. Aquí están haciendo esto de las duchas frías, ¿no? Han debido escuchar esto de las duchas frías, que se ha usado en la antigüedad pensando que les ayudaría. Después aquí tenemos este tipo de reparación, les sacaban el lóbulo frontal para, claro, un enfermo mental, por ejemplo un esquizofrénico, si va a estar con sus ideas de que le siguen, ideas paranoides, ¿no? De que le siguen, que le quieren hacer daño, va a estar pues agresivo porque va a pensar que le quieren ustedes matar o algo, pero no es
agresivo porque él quiere, ¿entienden? Es a partir de su idea y todo eso. Y sacándole el lóbulo frontal, donde está la parte ejecutiva, toda esa parte va a quedar pues, ahí como quieto y no agresivo porque en esa parte está, ¿no? La parte de, pero tampoco sin tratamiento. Después también se usaron aplicaciones con sustancias como alcanfor, les provocaban comas insulínicos, todos esos tratamientos pensando en tratamientos con esquizofrenia, que ahora ya saben ustedes, no funcionan. Aquí este médico le está insertando un cóctel que sumía al paciente en una letargia y él pensaba que era el tratamiento para la esquizofrenia. Le aplicaba, él quería provocarle un coma hipoglucémico que duraba 2 semanas de 50 a 60 sesiones, entonces ha sido bien aplicado. Y bueno, el principal en el siglo XX, el Kraepelin, que es el que ya nos da una clasificación de los trastornos mentales. A ver, ¿cuál es nuestra Biblia de nosotros? ¿Saben? ¿Nunca han escuchado hablar del DSM-5? No es 6 ahora, doctor. Existe el 6 ya. Va a Ya salir. salió el 6. Sí. El CIE-10, ¿han escuchado hablar? Sí, de décimo. Sí. Bueno, el CIE-10 todavía están usando en los hospitales y van a rotar a la caja, a los de Bolivia, ¿no? Sí. Están usando el CIE-10. Ya ha salido el CIE-11. Para- Porque las enfermedades mentales avanzan. Por ejemplo, Duplica en el CIE-10 estaba clasificado como trastorno de control de impulsos a la ludopatía, pero ya con el CIE-11 van avanzando los conocimientos y ya cambia esa clasificación y así van a ir viendo que vamos progresando. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos exámenes más, por ejemplo, para una demencia. Hace años no había lo que es pruebas de genética, no había estos marcadores. Entonces, todos tienen demencia y ya nos conformamos, ¿no? Y ahora ya hay demencia tipo Alzheimer, demencia vascular, demencia frontotemporal, demencia en la enfermedad de Parkinson, demencia vascular, y no se usa el término demencia senil. ¿Por qué? Porque un anciano normalmente tiene que envejecer, no tiene por qué demenciarse, o sea, eso es lo normal, ¿no? Pero mucho nosotros vamos a escuchar hablar de demencia senil, o sea, como si el viejito sea sinónimo que se tiene que demenciar, y no es así. Y vamos a ver en la práctica que por eso familiares los llevan en etapas tardías donde el viejito ya no puede ni salir, se pierde, y cuando ya no se puede hacer mucho. Entonces es importante reconocer antes cuando empieza a tener alteraciones en la memoria. ¿Para qué? Para darle un tratamiento y que no esté después todo perdido, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la psiquiatría, que vamos a ir trabajando en equipo con otras ciencias. Ya saben, Kraepelin es el que ya empieza a clasificar las enfermedades mentales y Bleuer es el que va a acuñar el término. Y miren, aquí está la primera clasificación en un sistema de los trastornos mentales. Y el Bleuer es el que acuña el término de la esquizofrenia, que es como que nuestra enfermedad prototipo, ¿no? Y bueno, ustedes han escuchado hablar mucho de Freud, y es el padre del psicoanálisis. Él nos va a dar muchos conocimientos respecto a las enfermedades, sobre todo a las histerias. Él ha estudiado mucho respecto a las histerias y todo lo que es conversivo, y todavía hasta ahora seguimos usando muchos conocimientos de él, pero ya refinados, ¿no ve? O sea, ya con más conocimiento. Y Pavlov, que nos ayuda con la teoría del condicionamiento. ¿Qué saben de la teoría del condicionamiento? A ver. Ya. Es la teoría que pone de manifiesto cómo ciertas circunstancias o acciones van a influir en nosotros. Como por ejemplo, el efecto cuando hizo esto del perro que pegaba la comida hacia la hora, o le hacía sonar un sonido, y él no sabía que iba a comer. Y una vez él hizo eso mismo, no le dejó la comida, pero el perro salió. Entonces el condicionamiento clásico se llama, ¿no? En psicología. Es importante esto, ¿por qué? Porque ahora van a ver las terapias psicológicas igual, ya no es como antes, anda al psicólogo y ya. Ahora el psicólogo, por ejemplo, si tienes un paciente con un trastorno límite de personalidad, tienes que ir a un psicólogo especialista en dialéctica
una anoréxica con una disfunción familiar, vas a preferir una terapia sistémica. Entonces, según ahora, los tipos de trastornos también van a tener su especialidad en psicología. Y se está usando bastante en la terapia cognitivo-conductual bases de la teoría de Pavlov, que es lo que sus compañeros les ha explicado, que consiste en un condicionamiento. Por ejemplo, es esto lo que les había explicado. Primero, el perrito se le muestra la comida salir. Después, ¿qué se hace? Se hace de que cuando le doy comida toco la campanita y el perrito saliva, para que próximamente haga ese ejercicio un montón de veces y en un futuro ese perrito solo con la campana salive. A ver, en un perrito, ¿para qué me puede servir eso? Eso, para distraer. Esa es la base del adiestramiento. Por ejemplo, en centros de canes detectores de droga usan eso con el clicker. Primero te quieres que aprenda a sentarse y pones en la posición, clicker, comida, clic, 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 y después haces que se acostumbre que cuando hagas clicker él tiene que sentarse y clicker se sienta. Entonces igual para ir a buscar lo que tú quieras, entonces solo va a ser con una orden luego, ¿no? Ellos les dan una orden, ellos van a buscar. ¿Y cuál es su recompensa? Les dan cariñitos, se van a jugar con su pelotita, eso, siempre con recompensa, ¿no? Entonces, si van viendo, se va usando en cosas así, tan simples como el adiestramiento. Y van a ver que en las terapias cognitivo-conductuales también vamos a tener una parte, no así como el perrito, ¿no? Tampoco, pero ya bases. Después, vamos a ver de los primeros fármacos. Ha aparecido el primer fármaco ha sido la clorpromazina en el año